¿será que las redes sociales efectivamente se relacionan con un aumento de la depresión? Es algo que uno ve en repetidas ocasiones en informes, en noticieros, en entrevistas, y que a uno le queda como la duda, ¿será que sí? Pero ¿por qué se está satanizando a las redes sociales? Digamos que no es que la red como tal sea negativa. Lo que tiende a ser negativo es el mal uso. Todo en la vida tiene que ver con equilibrios. Si yo tomo agüita, unos vasitos de agua al día, seguramente será rico, estoy hidratada, me ayuda, mi cuerpo funcionará mejor, pero si me tomo pues todo un acueducto, ya ese desequilibrio va a hacer que entonces pues me estés ahogando. Entonces igual sucede con el tema de las redes sociales. ¿Cómo se asocia esto a la depresión? Uno, el pasar muchas horas en las redes sociales hace que las personas empiecen a desconectarse de otras actividades o deportivas o lúdicas o de los amigos o de la posibilidad de comunicarse más en persona. Hay muchas personas que se sienten también como más seguras de comunicarse es a través de lo escrito, donde no están dando la cara, donde están poniendo un mensaje, un like, pero no están teniendo la interacción cara a cara y en la cercanía y en el aprendizaje de construir una relación. Entonces, este es uno de los factores que hace que las personas se aíslen mucho más. En ese estar metidos también muchas horas en las redes sociales, también sueltan otro tipo de actividades como el alimentarse y dormir adecuadamente. Esto que es tan básico para la salud y para estar bien en general, las personas negocian consigo mismo y no voy a ver otro video, voy a revisar a ver esta otra red que no he mirado, qué más han subido, qué otra cosa nueva hay. Y entonces empiezan a dormir menos en este estar como cada vez más metidos en la red social. También empiezan a negociar los momentos de la alimentación, acortando estos tiempos, también los tiempos de estudio o de trabajo. Y otra parte que incide muchísimo para el tema del estado de ánimo es la comparación, porque gran parte de lo que sucede en estar mirando lo que los demás hacen y lo que los demás postean es empezar a comparar, ay, pero tal persona viaja, pero tal persona tiene un cuerpo X, pero tal persona está en X restaurante, pero tal persona se ve feliz, pero mis compañeros del colegio están maravillosos, pero mis compañeros de trabajo la pasan mejor que yo. Y es una cantidad de comparaciones mirando pues este mundo de las redes que no necesariamente es un mundo 100% real, siempre es un mundo que está muy maquillado y muy pulido pues para poder vender una imagen, pero el que se pasa horas mirando ahí sí compra esa imagen con la sensación de que los demás tienen el mundo perfecto y el que está mirando esas redes siente que y yo no y esa persona siente yo estoy por debajo, no soy tan bueno, no soy tan bonito, no tengo tantas cosas agradables, no tengo pareja, no tengo el trabajo maravilloso. Y esa comparación es parte de lo que va sumando a todos estos otros eventos que veníamos diciendo, de no dormir bien, no alimentarse bien, desconectarse de los otros, más la comparación van sumando a la posibilidad de que una persona que si además tiene una vulnerabilidad hacia la depresión, de pronto pueda estar entrando en un cuadro de estos, que es una de las enfermedades pues más graves que se pueden tener. Entonces tengamos mucha como equilibrio y como mucho cuidado a la hora de manejar las redes sociales, pueden ser de información y de entretenimiento, pero no yéndonos a ninguno de los extremos. Pueden ser útiles, pero no nos inundemos, no nos ahoguemos en ellas. Espero que esta información te guste, que la compartas con las personas que quieran ver la información teniendo cierta capacidad de medida de todo lo que miran en las redes. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.